En la porción llamada Be'ar, en hebreo, lo que significa en el monte, básicamente, en Levítico capítulo 25, versículo 13, encontramos esta frase. En este año de jubileo volveréis cada uno a vuestra posesión. Bishnata Yobel, Azot, Teshuvu ish el Ajuzató. Bishnata Yobel, en el año del jubileo, Azot, en este año de jubileo, Teshuvu ish, cada hombre retornará el Ajuzató, a su posesión. Tan solo de escuchar la frase podemos entender que se habla de que cada persona retornará. Como hemos aprendido a lo largo de nuestro peregrinar en las Escrituras, en mensajes en apariencia sencillos, siempre se esconde un sentido que trasciende más allá de lo que es evidente. Los márgenes del evento de recuperar una posesión física, económica, como esto que se nos está diciendo, ¿no? Volverá cada uno a su posesión. Todo esto trasciende los límites de una posesión económica, de una posesión física. Cuando se nos habla en las Escrituras acerca de un retorno, ustedes recordarán, teshuvá, la idea de retornar, la idea de la shuv, significa volverse, retornar, es mucho más que el simple hecho físico de volver por un camino que se ha recorrido. Todos recordarán que hemos explicado la profundidad de las palabras de Juan el Inmersor, Juan el Bautista, Yohanan Amabdil, que cuando hablaba de arrepentimiento, estaba hablando de esta idea de hacer teshuvá, de retornar a la senda que nunca debió dejarse. Bajo este sentido, es que tenemos que tener muy presente la importancia del llamado de Dios. Cualquiera puede pensar que retorna a los caminos por la simple idea de mejorar en la vida. Permítanme profundizar un poquito esta cuestión. Todos sabemos que cuando nos encontramos en los caminos establecidos por Dios, las cosas van mejor. Tal vez no tengamos una inmediata mejoría en nuestra economía, o nuestra salud, o nuestras relaciones sociales y familiares. Porque alguien acepta al Señor en su corazón, eso no lo conduce de inmediato a tener un mejor trabajo, o curarse del cáncer, o a tener una familia ordenada y resolver las disputas familiares. Por supuesto que Dios puede hacer cambios instantáneos y curaciones inmediatas, sobrenaturales. Pero si predicamos que necesariamente eso va a ocurrir, cuando en la mayoría de los casos eso no se produce, va a terminar creando una gran decepción en las personas a las cuales se le vende esa idea. Y de hecho, si ustedes me permiten, es lo que ocurrió durante muchos años con las falsas promesas de muchos predicadores evangelistas. Claro, cuando los resultados prometidos no se daban, la excusa inmediata, ¿dónde estaba? En la falta de fe de los creyentes. Hermano, usted no se sana porque no tiene fe. Tenés estos dolores porque no estás creyendo que Jesús tiene el poder para sanarte. Y tantas cargas y palabras más que solamente generaban dudas y miedos en aquellos a los cuales se les había vendido un evangelio falso. Recuerdo las campañas del gran evangelista Carlos Anacondia, donde muchísimas personas recibieron sanidad divina gratuita. Y me pregunto, ¿dónde están ahora los miles que recibieron a Cristo? ¿Fue culpa o responsabilidad de ese gran evangelista? Por supuesto que no. La responsabilidad estuvo en tantos comerciantes de la fe que aprovecharon la circunstancia para un evangelio falso, lleno de promesas vacías y donde las personas, el único deber que parecía que tenían para con Dios era reunirse 2 horas por semana y pagar sus diezmos, sin tener que pagar realmente el precio de la conversión, de la teshuvá, del arrepentimiento de obras muertas. Por esto es que deseo remarcar que el texto de Levítico, que nos habla de retorno, está relacionado con algo más profundo que simplemente volver. Me gustaría viajar ahora al capítulo 55 de Isaías, el cual nos habla de las personas que son llamadas por el Creador. Vamos a leer este versículo de Isaías 55, 7 y van a entender por qué la relación. Dice así: Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuelva hacia Yahweh, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. ¿Por qué relaciono ambos versículos?
el versículo de Levítico 25 con este versículo de Isaías 55. Porque el retorno del pueblo de Israel a su posesión no ocurre simplemente por tener antepasados israelitas, por tener en nuestros ancestros a personas que caminaron por el desierto, ni mucho menos por simplemente acercarse a un púlpito y hacer una oración. Pues muchos pueden ser los que sean llamados, pero no todos atenderán ese llamado. Recordemos que cuando Juan el Inmersor recibía a las multitudes, los llamaba al arrepentimiento, a dejar la vida de pecado y volver a la senda correcta. Vamos a detenernos un instante en lo que dice el versículo este de Isaías. Nos habla de dos tipos de personas, aunque es obvio que ambos son pecadores. Lo leo de nuevo. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuelva hacia Yahweh. Como dije, nos habla de dos tipos de personas. Yatzov Rashad Arjo, deje el impío su camino. ¿Quién es este impío? Bueno, sencillamente aquel que rechaza a Yeshua, que rechaza ser parte de la iglesia. Imaginen por un instante a una persona que recibiese la invitación de ser, simbólicamente, parte de la esposa, parte de la iglesia que se une al Hijo amado de Dios. Y que recibiendo esta invitación responde, Isalo, perdón, le iba a decir en hebreo, no haré una novia contigo. Ishalo ese calabé, no haré una novia contigo, no seré novia contigo. La posibilidad de dejar el camino de pecado está a la puerta, a la mano. Y en eso consiste precisamente la posibilidad de unirse en matrimonio con el Mesías de Israel. Pues para poder ser uno con el Hijo amado de Dios, es necesario dejar de ser uno con quién, con el pecado. Y eso es lo que los impíos están rechazando. Cambiar la vida de pecado por una vida de santidad. Idja lo ese calabé, no haré una novia contigo. Ahora, ¿qué ocurre cuando el impío deja su camino? Es el Atjaltá de Gulá, el comienzo de la redención. Porque dejar la dirección que se estaba llevando en la vida, dejar esa dirección de pecado, dejar ese camino de pecado, es precisamente abrir la posibilidad a una dirección diferente, a un cambio de 180 grados en la vida. A tener en tu persona este comienzo de la redención. Ahora, este versículo de Isaías también nos habla del inicuo, este Beish Aben Machshmotav. Nos dice, y el hombre inicuo sus pensamientos. Más adelante vamos a ver un poquito esto, pero tengamos presente que nos habla del impío que tiene que dejar su camino. Yatzov Rashad Arjo, deje el impío su camino. Beish Aben Machshmotav, y el hombre inicuo sus pensamientos. Algo que ocurre en muchas ocasiones en que la persona decide seguir a Jesucristo, a Yeshua, el Mesías, es que se encuentra o se siente sola. Y en este momento, el Señor me está mostrando que hay un hombre que ha sentido esto en estos días. Bueno, este mensaje es para usted. Muchas personas se encuentran con que en sus familias hay personas rebeldes a aceptar la palabra de Dios. Permítame dar el ejemplo con mujeres. Muchas mujeres encuentran que personas en sus familias le hacen la vida imposible cuando éstas quieren asistir, por ejemplo, a la reunión semanal, a la reunión de oración o a un grupo casero. ¿Cuántas mujeres han tenido que soportar aquello de te la pasás en la calle, otra vez con esas tonterías? Yo trabajo toda la semana para que cuando estoy te vayas con tus amiguitas de la iglesia. Detrás de todas estas palabras, detrás de todo esto, no hay otra cosa que Nahash Mehupash, una serpiente escondida, disfrazada. A esas personas que ponen piedras en el camino, yo quiero preguntarles, hola, Yona Mabed y Kearle Dadja, ¿creen acaso que tendrán muchos años por delante para decidirse a corregir su vida? Hola, Yoma Mabed y Kearle Dadja, quizás hoy la muerte esté llamando a su puerta. Por eso, para aquellas personas que se están sintiendo o se sienten solas en este camino,
Lo que les quiero decir es que la mano poderosa de Yahweh es quien las está conduciendo. Es su voz la que han oído y que los ha llamado. Entonces no es muy complicado entender que la mano de Yahweh que nos conduce a retornar a la tierra prometida es acompañada por nuestra voluntad en dejar todo aquello que nos aleja de sus propósitos. ¿Y cuál es el primer propósito? Bueno, en el mundo cristiano generalmente las personas dudan mucho acerca de la voluntad de Dios para sus vidas. De hecho, muchos pasan horas de su vida en oración, ayuno, consejería, buscando la voluntad de Dios. No quiero decir que no se deba buscar la voluntad de Dios, sino que la manifestación de su voluntad es más sencilla de lo que se piensa. Porque la propia Escritura nos lo dice. Las personas que son nombradas en las Escrituras se encontraban activando, se encontraban con las manos puestas en el arado al momento de ser llamadas por el Creador. Abraham era un pastor nómade y es llamado por el Creador. Saúl buscaba los animales perdidos de su padre y es llamado por el Creador. David se encontraba pastoreando. Mateo estaba en su trabajo de recaudador de impuestos. Pedro y Andrés se encontraban tirando las redes. Eliseo estaba arando la tierra. Gedeón, estaba sacudiendo el trigo. Amós trabajaba de pastor y cultivaba higos. María de Magdal era lo que hoy llamaríamos empresaria. Zaqueo estaba recaudando impuestos. Moshe estaba pastoreando las ovejas de su suegro. Josué era asistente de Moisés. Samuel era ayudante en el santuario. Ruth espigaba en los campos. Nehemías era el copero del rey Atajerjes. Jacobo y Juan estaban cumpliendo labores de pescadores. Y no sigo, porque ustedes saben que todos estaban en esa situación. Repito, no estoy diciendo que no se debe orar y buscar la guía del Señor. Lo que estoy diciendo es que la directiva del Señor se da a las personas que ponen sus manos para servir. Volviendo a la pregunta que me hice antes. La mano de Yahweh nos quiere conducir a retornar a la tierra prometida y para ello debemos dejar aquello que nos aleja de su propósito. ¿Y qué es lo que desea de nosotros específicamente? Bueno, vuelvo a lo mismo, lo revela cuando nos ponemos a servirlo. Pensemos en el gran ejemplo de Cornelio, en el capítulo 10 del libro de Hechos. Tus oraciones y tus limosnas han subido como un memorial delante de Elohim. Este era un hombre que, cumpliendo con sus tareas de militar al servicio de Roma, dedicaba tiempo a orar y a hacerse de acá, oración y práctica efectiva de la fe. Bueno, sigamos avanzando un poco en la comprensión del versículo de Isaías 55:7. Veámoslo de nuevo. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuelva hacia Yahweh, el cual tendrá de él misericordia, y al Elohim nuestro, el cual será amplio en perdonar. Si han prestado atención a mi lectura, y por su lado leen el versículo, habrán notado que se mencionan dos puntos muy importantes, pero que tal vez pasan desapercibidos. Dice, vuelva hacia Yahweh, el cual tendrá misericordia de él. Beyasob el Yahweh Virahamehu. Y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Be'el Eloheinu ki yarbel isloach. ¿Se dieron cuenta que parece que estamos hablando de dos personas distintas? Vuélvase a Yahweh, el cual tendrá misericordia de él, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Una, el Yahweh, quien tendrá misericordia. La otra, Eloheinu, el cual será amplio en perdonar. Y es así, no se trata de dos dioses, sino de un desarrollo de las personas de Yahweh. El Padre, misericordioso que ha permitido que su Hijo amado diese su vida por la congregación de Israel, y nuestro Dios, lo cual en hebreo se dice Eloheinu, que nos perdona por completo, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y es esta una buena oportunidad para desarrollar una cuestión. En muchas ocasiones hablé acerca de la importancia del Tikkun Olam, la reparación del mundo, lo cual, por ejemplo, se puede manifestar a través de acciones que ayuden a la felicidad de las personas, a ayudar al prójimo, a entendernos y reparar nuestro entorno. Sin embargo, no será posible esa reparación del mundo, ese Tikkun Olam, como lo decimos en hebreo, si antes no se produce
la reparación del alma, el Tikkun Neyamá. Y es que el hombre inicuo, el Ish Aben que hoy nombrábamos, necesita dejar de serlo para poder pensar en cambiar el mundo. Veamos nuevamente esta idea, este concepto. La reparación del mundo, y a veces lo digo en hebreo, no porque sea importante saberlo en hebreo, ¿sí? El hebreo es un idioma que nos permite muchas cosas, ¿sí? Pero no es la lengua que habla Dios. Es la lengua a la cual nos llegó la Torá. Pero quitemos esos mitos. ¿Por qué lo digo en hebreo? Porque nos permite recordar por ahí puntualmente ciertas cosas. La reparación del mundo, el Tikkun Olam, solamente se puede producir si hay Tikkun Neyamá, si hay una reparación del alma. Es por esto que el hombre inicuo, el Ish Aben, como leíamos hoy, necesita dejar de serlo para poder pensar en cambiar el mundo. Lo que ocurre en nuestro exterior es un reflejo de lo que ocurre en nuestro interior. Por esto, a medida que la persona va creciendo en su relación con el Eterno, cada vez se va santificando más. Y de igual manera, cada vez que en su interior se aleja más, sus acciones externas reflejan ese alejamiento. Debemos tener presente que la transformación del hombre carnal en el nuevo hombre de Yahweh no se produce de un día para otro. Es un proceso. Y una parte importante de ese proceso es precisamente el reconocimiento del hombre como pecador y de la consecuencia desastrosa del pecado para su vida y la de los demás. Tenemos un ejemplo bíblico que nos muestra el desarrollo de este proceso en la vida de una persona. Recuerden a Pablo. Miren los siguientes textos. Y lo voy a decir de acuerdo al año aproximado en que se escribieron. La carta llamada Los Gálatas, que se hace en el año 48, en ella Pablo se ve a sí mismo, y ustedes la pueden leer, como perseguidor de la iglesia de Dios. 5 años después, Pablo escribe la carta a los Corintios. Y en 1 de Corintios, capítulo 15, uno puede leer, yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. 3 años después, Pablo escribe la carta a los Romanos, en el año 56, y escribe, porque lo que quiero hacer, no hago, mas lo que aborrezco, eso hago. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Romanos 7, versículos 15 al 24, ustedes pueden leer todo esto completo. Pero fíjense, 3 años después de Corintios, Pablo escribe esto. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? 6 años después, en el año 62, escribe la carta a los Efesios. Efesios 3:8 dice, a mí, que soy el más pequeño de todos los santos. Y ese mismo año le escribe la carta a Timoteo, donde dice, Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Primera de Timoteo 1:15. Cualquier persona puede leer lo que Pablo dice de sí mismo y va a ver esta lucha interior. Un hombre que de perseguidor de la iglesia de Yeshua alrededor del año 33, 18 años después dice de sí mismo, no soy digno de ser llamado apóstol. Y ustedes dirán, ¿qué es lo tremendo que usted ve en esto, pastor? Que un apóstol es un enviado. Él, cuando va a perseguir a la iglesia, cuando va a Damasco con las cartas de persecución, él es un enviado. Aunque les parezca increíble, él es un apóstol, pero no de Dios, un apóstol del maligno. Él es alguien enviado para perseguir a la iglesia de Dios. Él en ese momento era un apóstol encumbrado del fariseísmo, uno de los mejores discípulos de Gamliel. Y sin embargo, él recibe la conversión en su vida y 18 años después dice, no soy digno de ser llamado apóstol. En lo personal les quiero decir, qué vergüenza ajena me dan todos aquellos que buscan tener cargos eclesiásticos, que adoran que se les diga apóstol y les retribuyen con honores. Pablo
Un hombre que reconoce su naturaleza pecadora y clamando por la misericordia de Elohim dice, Oy li, miserable de mí, mi yad sileni, mi guf amavet alze, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Como podemos ver, si este gran hombre de Dios que fue bendecido con la muerte de mártir reconoció su falta ante el Eterno, ello fue porque desde adentro hizo la necesaria rectificación de su alma, ese tikkun neshama que les mencioné, sin lo cual jamás habría sido posible la rectificación del mundo que ocurrió mediante la predicación del Evangelio a través de él. Y esa necesaria rectificación del alma que debemos hacer comienza en la raíz de los pensamientos, en el corazón, como se expresaría en los textos antiguos. Por eso se nos habla, ¿sí?, de los pensamientos del inicuo en Isaías 55:7. Entonces, a partir de esta perspectiva, es imprescindible que avancemos en reconocer la mala obra del instinto del mal, del Yetzer Hará. Quiero explicar esto porque todavía tenemos que aprender a distinguir estas presiones del instinto del mal que tenemos que enfrentar. Todos tenemos pensamientos, deseos, ideas que no deseamos. Ahora, ¿por qué seguimos en esa situación luego de tantos años de conocer el Evangelio? Miren, no me refiero a las personas que aun cuando supuestamente le entregan su vida a Jesucristo, hace décadas todavía siguen siendo fornicarios, adúlteros, idólatras. No, esas personas no han abandonado el pecado y su conversión es una burla para Dios y los que los escuchan. Me estoy refiriendo a personas cuyas vidas muestran una conversión, que dejaron los malos caminos, los malos hábitos, ustedes y yo, pero que sin embargo siguen teniendo luchas en su interior como las que manifestaba Pablo. Ustedes, yo, estos hermanos, tienen que entender que la lucha que tenemos contra el instinto del mal que opera en nuestros cuerpos, la vamos a tener hasta que muramos o nuestros cuerpos sean transformados en su pronta venida. Porque esa lucha está en nuestra propia carne. Y esta lucha solamente puede desaparecer cuando en la tumba nuestro cuerpo se degrada, o cuando resucitemos, o cuando bien seamos transformados por el poder de la gloria del Hijo de Dios. Y tenemos un ejercicio permanente luchando contra esto. Pensemos en el Yetzer Hará como un cuerpo que se alimenta de pecado, que respira pecado, que reproduce pecado. Y es una ley natural instalada desde la caída en pecado de nuestros padres, reafirmada por nuestra naturaleza. A una persona que posee bienes, el instinto del mal lo conduce al egoísmo, y al que no tiene bienes, a la rapiña, al robo. Por supuesto que una persona pobre no está condenada a ser ladrón, él elige, de otro modo no habría pecado. Por supuesto que una persona casada no está condenada al adulterio, de otro modo no habría mujeres y hombres fieles. Tal vez el instinto del mal, al no poder inclinar el corazón al adulterio, lo busca inclinar hacia otro pecado, pero estará ahí. Por esto es que el creyente, que se encuentra en camino de purificar su vida, buscando la santidad, lo que debe hacer es buscar la comunión con Dios para resistir el mal. Reflexionemos un instante en un texto de Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 13, muy conocido. Lo voy a decir en hebreo. Ayer lo yitem lahem, leinasot mever lejo hahem. Bueno, ahí no lo conoce nadie, ¿verdad? Bueno, pero esto dice que Dios no permitirá que sean probados o tentados más allá de su fuerza o capacidad. Todos conocemos esto, ¿verdad? No seremos probados o tentados más allá de nuestra fuerza o capacidad. Ahora, ¿cuál es la base para que esto sea verdad? ¿Cómo sabe Dios hasta dónde están mis fuerzas para resistir? Porque Dios es omnipresente, está en todas partes. Y si está en todas partes, podemos decir que Dios existe dentro de nosotros. Va Elohim que yam betohinu. Y Dios existe dentro de nosotros. El creador de todas las cosas también está dentro nuestro, luchando contra aquel que lo quiere despojar de su señoría. Entonces, desde nuestro interior, escucharemos la señal de la incorrección, esa voz de alarma que todos conocemos. De esa forma, Aemet Hasef Beaz Tabó a Yeshua, la verdad será revelada y entonces llegará la salvación.
porque se nos revelará lo que debe hacerse, la forma correcta, el rechazo de lo desviado, el rechazo del pecado al cual nos quiere conducir el instinto del mal. Haemet tehaseh ve'astavo a Yeshua. La verdad será revelada y entonces llegará la salvación. Y por supuesto, que luego de esta revelación es donde aparece la decisión personal, la facultad para decidir. Por ello, es por lo que la verdad nos hace libres, porque nos hace libres para decidir. Repito, y como Dios está dentro de nosotros, va Elohim Keyam Betohinu, Él nos dará la fuerza para su victoria. En estos días que corren, sepan reconocer el instinto del mal. Dios no necesita que nos pongamos una espada sobre la cabeza porque a veces tenemos malos pensamientos, porque a veces una mala palabra quizás se escapa, porque a veces un mal deseo surge. Muchos hermanos colocan una espada sobre sus cabezas, muchos hermanos se crucifican a sí mismos en esto, desconociendo que ese Yetzer Hará, el instinto del mal, nos va a acompañar hasta el final de la vida. Como dije hoy, más de una década después de haber doblado sus rodillas ante el Señor, Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me apartará de este cuerpo de maldad? Él seguía teniendo esa lucha. El Yetzer Hará va a funcionar como una Nahash Mehupash, como una serpiente escondida o serpiente disfrazada, que pretende desviarnos del camino, que pretende que volvamos atrás. Pero de esta forma, siendo libres por la verdad, reconociendo al enemigo, muchas veces obrando dentro nuestro, es que podremos presentarle batalla. La victoria está muy cerca. El retorno a nuestra tierra está a la mano. Sepa doblar su voluntad, sepa doblar sus rodillas espirituales y permitir que la bendición y el perdón del Altísimo hoy lo encuentre. Mi nombre es Ricardo y este es un audio y un video para las congregaciones nazarenas y para todos aquellos hermanos que nos siguen. Reciban el perdón, reciban la paz, reciban la bendición de Dios, retornen y empiecen a caminar en libertad. Que Yahweh los bendiga y los guarde. Shalom.